hubo una novedad interesante en la causa conocida como dólar futuro. Es una causa que había llegado a nivel de tribunal oral, pero no se llegó a hacer el juicio oral, se cerró esa causa argumentando que no es un tema de naturaleza jurídica, sino era un tema político. Bueno, de esa manera se cerró la causa en su momento, pero fue recurrida por los fiscales, por el fiscal ante la Cámara de Casación y luego también se llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación recientemente, y acá hay una novedad interesante, inesperada, que es el que el procurador de la Nación, el doctor Casal, que es el jefe de todos los fiscales, se pronunció a favor de seguir adelante con el proceso judicial, y así se lo hizo saber mediante un dictamen a la Corte Suprema de Justicia. Así que, bueno, ahora Algo habrá que esperar qué favorable, que dice se la Corte. investigue. Claro, habrá que esperar a ver qué dice la Corte, y si la Corte un poco comparte la opinión de Casal, del doctor Casal, bueno, esto irá de nuevo al tribunal oral o a otro tribunal para llevar adelante el juicio. Otro caso que tenemos digamos, como una novedad muy fresca, que apenas yo lo he visto solo en un medio escrito, gráfico, que es la cuestión relativa a los salarios que percibe la expresidenta, hoy vicepresidenta de la Nación, que como todos ustedes saben, ella cobra dos remuneraciones, dos beneficios jubilatorios, por decirlo de alguna manera, el doble. Uno por el marido, otro por ella. Bueno, la cuestión que hay una superposición. Las leyes o la ley aplicable en ese sentido indica que no se pueden percibir dos beneficios a la vez, que hay que optar por uno de ellos. Sin embargo, a través de los organismos que hoy están funcionando o que tuvieron que opinar al respecto, incluso un juez, un fiscal, se han venido pronunciando a favor de lo que es el cobro, la percepción, el pago de dos salarios que hoy, entre paréntesis, superan los 4 y pueden estar llegando hasta los 5 millones de pesos por mes Qué de salario, diferencia con la mientras jubilación mínima, ¿no? sí, como si lo comparamos, bueno, nos agarramos la cabeza, pero la realidad es esa. Bueno, lo cierto es que se ha presentado lo que se llama un amicus, es decir, un escrito en donde un grupo de personas se presentó como amigos del tribunal, y no son personas cualquiera, son ex jueces, abogados muy, pero muy destacados, que yo, entre ellos está el doctor Daniel Sapsay, para que se sepa o se entienda de algún nombre, que es una persona muy pública, el doctor Herrero, que trabajó también en la preparación del amicus, porque él conoce muy bien la materia previsional. Bueno, también hay un ex juez que es el doctor Ricardo Guibur, un reconocido juez de gran prestigio en el ambiente laboral, en fin, y hay algunas personas más. Creo que incluso está el doctor Semino, que, que está en el Ministerio en beneficio, digamos, de los planteos a favor de los jubilados, porque esta cuestión tiene alguna relación con los aspectos jubilatorios. La cuestión que, bueno, esta presentación, si se hace lugar, que la Corte tendrá que decir si admite la presentación de este amicus, y bueno, habrá tal vez una revisión de ese tema por el cual por ahora viene percibiendo dos jubilaciones o dos beneficios, y bueno, esto quedará en ese caso en manos de la Corte Suprema. Otro temita, así rápidamente, como un salpicado, si ustedes quieren, Sí, para párenme, ponernos al día con todas las cuestiones judiciales. tal cual, o por lo menos con algunas, ¿no? Lo que nos da, lo que nos dio la posibilidad de nosotros de enterarnos de lo que viene ocurriendo, ¿no es cierto? Que no, digamos que pueden habérsenos pasado algunos casos. Pero otro tema que podemos mencionar es la famosa causa vialidad, conocida como vialidad, que nosotros la venimos comentando
casi en los últimos programas, casi todos los jueves. Y, y bueno, la novedad es que se terminaron de realizar los alegatos. ¿Eh? Recordemos que allí han alegado primero, los alegatos sabemos qué es cuando las partes del caso se hacen un análisis de las pruebas existentes y dicen su opinión respecto de cómo evaluar o cómo considerar esas partes. Esto es como paso previo a que el juez o los jueces, el tribunal, dicte el veredicto y la sentencia final. Es como que cada parte expresa sus argumentos. Aquí hubo y se destacaron porque fueron varias jornadas de alegatos de la Fiscalía, de los fiscales que han tenido a su cargo esta cuestión, que se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se ha publicado un montón. Y después de eso comenzaron cada una de las defensas, que son 13 las partes imputadas, o sea, fueron 13 defensas, y si bien no fueron 13 abogados, pero habrán sido 12 u 11 por allí, anduvo la cuestión que hubo que escuchar durante jornadas y jornadas, yo diría durante meses, los argumentos de un lado y del otro, de la fiscalía imputando y de las defensas defendiendo, por supuesto, a cada uno de sus respectivos representados y llevadas a cabo por los abogados de cada parte. Bueno, la cuestión que ahora esto se terminó, ya concluyó. Ahora vendrá algo que se llama eh, réplicas, si es que se decide hacerla. Todavía eso no está clarificado, pero se espera que sí, que la Fiscalía un poco tome nota o a partir de tomar nota de lo que han dicho las defensas, diga lo que les parece la Fiscalía como una especie de respuesta. Es una réplica, ¿no es cierto? Si esto ocurre, esto va a pasar a partir del día 14 de noviembre, 14 de este mes, que está previsto realizar una nueva audiencia en este juicio. Así que esa es un poco la noticia. Alfredo, ¿crees que antes de las elecciones tengamos alguna resolución? Yo creo que casi seguro que sí, casi seguro. Más, se espera que el veredicto va a ocurrir antes de fin de año. Ah, No, no, porque esto es muy rápido. Acá ya, en realidad te digo una cosa, o les comento, varios de los abogados de las partes de la defensa, y esto un poco en ciertas circunstancias llama la atención, han dicho que no corresponde que los fiscales hagan sus réplicas o la réplica de los argumentos. Si eso hubiese sido así, que no fue así, fue rechazado por el tribunal y en principio si los fiscales lo piden van a darse las réplicas, pero si hubiera ocurrido así, ya la causa hubiese estado en condiciones de darse un veredicto, no la sentencia final, pero sí un veredicto. ¿Qué es un veredicto? Bueno, quién es culpable, quién es inocente y cuánto tiempo, qué pena se le aplica a cada uno. Eso ya va a ocurrir pronto. Si no hay réplica, será de inmediato. Si hay réplica, será después de las réplicas. O sea que esto, yo creo que en el mes de diciembre vamos a tener ya un pronunciamiento al respecto en cuanto a la culpabilidad y la inocencia. Eso no quiere decir que esté la sentencia final al alcance de todos los que quieran leerla, porque eso lleva mucho más tiempo, la redacción y que se pongan de acuerdo los tres jueces del tribunal, pero ya está, digamos, la última hoja escrita, que es las condenas o las absoluciones. Eh, pero bueno, esto va a haber novedades muy, pero muy prontito. ¿Alguna otra pregunta sobre no, esto o quieren me que... dejaste impactada. Quiere decir que vamos a ver, porque viste que lamentablemente todo el mundo judicial y el mundo político últimamente parece ser uno. O sea, todo replica constante, lamentablemente, ¿no? Porque no debería ser así, pero me quedé Claro, pensando cómo puede llegar a impactar, digamos, seguro. una condena. Bueno, todos hemos presenciado
estos meses la manera, digamos, afanosa o preocupada o imperiosa donde la expresidenta, hoy vice, ha incluso hasta se ha hasta defendido ella Sí. misma, en cierta manera, se ha defendido a ella misma, tratando de hacer toda la presencia en el juicio y entre la, digamos, la opinión pública, como para un poco balancear el juicio en su favor, si le resultaba posible. Bueno, lo cierto es que estas cuestiones se resuelven desde el punto de vista estrictamente jurídico. ¿Qué es esto? Son los hechos, son las pruebas que se han incorporado a esta causa. No es lo que se dice ni lo que se publica en los medios ni las Y además, argumentaciones cómo se de las partes. tergiversa la información, porque puede haber información, pero dicha en un contexto distinto, es completa, la famosa falacia, ¿no? Tomo hechos reales y lo convierto Sí. como quiero. De cualquier forma, si me preguntan, que no me preguntaron, así que no sé si decirlo o no, No, pero decilo, decilo, decilo. yo tengo una opinión respecto de lo que viene pasando por ahora y lo que olfateo como una posibilidad de resolución. La verdad que primero quisiera decir este, sobre este tema que tanto los fiscales como cada una de las defensas, yo he estado presente en varias audiencias de juicio, en unas cuantas o en casi todas, han trabajado muy, pero muy bien, tanto los fiscales como todas las defensas, de un gran nivel, con abogados espléndidos, espectaculares, muy buenos. Yo creo que es el juicio, sacando el juicio a las juntas, me parece que es el juicio más importante del cual he tenido noticia y creo que muchos de nosotros también. Pero debo decir algo, las defensas, que en principio hay una suerte de prejuicio respecto de las partes involucradas, que todos formaron parte de esa asociación ilícita, lo cierto es que mi impresión es que algunas defensas, quizás no las más importantes, pero sí varias de los personajes no tan públicos, es probable que los argumentos dados por sus partes sean atendidos y puedan llegar a ser sobreseídos. Esta es una opinión de tipo personal, ¿no? Que sean absueltos, no sobreseídos, sino ¿No crees que se absueltos. hizo un buen trabajo profesional de lo que hablamos, digamos, más allá Tal de lo cual. que se Todos diga? ellos han manejado, algunos se les escapó alguna cosa un poco fuera de lugar, como por ejemplo, este, no decirle nada agradable a los fiscales, incluso a la propia presidenta, cuando ella alegó en la segunda parte de su alegato, después de su abogado, ella misma en persona alegó, pidió que se le haga un juicio, eh, en juicio político, pero que es así, un jury en realidad, a los fiscales por mentir, dijo, usó estas palabras, por faltar a la verdad, y usó una serie de términos bastante fuertes, un poco hasta, si se quiere, ofensivos. Esto fue cuando a varios se le escapó, se le salió la chaveta y entraron con este tipo de apreciaciones un poco fuertes, ¿no es cierto? Pero salvo eso, todo lo demás, la mayoría de las exposiciones fueron dentro de los términos jurídicos, abogados muy avesados, han trabajado sobre las pruebas, han destruido o intentado destruir las pruebas presentadas por los fiscales, en algunos casos, según mi visión, lo han, lo han logrado. También han marcado errores del tribunal, que son muy importantes, son muy serios, que no sé si son total verdad, yo no soy abogado, sí soy o fui y soy perito, y ellos se refirieron mucho a las pericias, ¿Y las pericias qué especialmente tal? perdón, ¿Y las pericias, la calidad de las pericias? yo diría 4 puntos, es decir, bastante malas, en mi apreciación. Quizás no tanto, no solo por culpa de los peritos en sí, sino por mal planteo, creo yo,
de parte del tribunal oral. O sea, el tribunal pidió que se realicen pericias sobre 5 casos de 51 casos de corrupción que hay bajo investigación en esta causa. O sea, un 10%, una cantidad ínfima. Entonces, ¿qué ocurre? En materia jurídica, en materia de derecho, pero en materia penal, digamos, especialmente, cada tema, cada caso es importante. Además hay una realidad. No todos los funcionarios que están siendo investigados intervinieron en todos esos 5 casos. Es decir, muchos solo le tocó un caso solo o ninguno. Entonces, ¿qué pasa? No está la prueba para ser juzgado, la prueba pericial para ser juzgados. Entonces, esto es un problema. Después también los peritos, y especialmente los peritos en materia técnica, cuando fueron sometidos digamos, en la audiencia oral a interrogatorio, que se hizo bajo la forma, ese interrogatorio bajo la forma de coloquio. Se entiende por coloquio cuando los 3 peritos que intervinieron en la causa son sentados en el mismo escritorio y los 3 escuchan las preguntas y las respuestas dadas por los otros peritos. Esto pasó con los peritos técnicos. Este, Muy interesante porque es difícil que un perito pueda macanear, mentir o, digamos, manipular una de las informaciones o alguna información que ha manejado. Se hace más complicado porque le están escuchando a los otros 2 peritos, quienes también van a responder a las mismas o a otras preguntas. Bueno, lo cierto es que hubo bastantes yerros y demostraciones de, yo diría, de falta de preparación del perito oficial de la Corte Suprema, con ignorancia de muchas de las cuestiones vinculadas con la construcción de obra pública y en particular de rutas, de caminos, que son la mayoría son de ese tipo, y las respuestas han sido un poco hasta infantiles, erradas, equivocadas. Así que podemos llevarnos por todas estas cosas unas cuantas sorpresas. No sé si esto va a ocurrir en los principales implicados que son justamente eh, Cristina Fernández de Kirchner, eh, también Julio Devido, y el tercer personaje importante es el Lázaro Báez, ¿no es cierto?, que ha recibido y ha participado en toda esta negociación, en todas estas licitaciones. No sé si les va a alcanzar la absolución a ellos, yo creo que es un poco difícil porque hay demasiadas pruebas expuestas por los fiscales, pero al resto, bueno, habría que analizar caso por caso. Creo que va a haber algunas cuantas sorpresas en ese sentido y no todo van a ser condenas, veremos qué ocurre. Bueno, ¿y cómo andamos con el tiempo? Y nos ¿Tenemos algún quedan minuto? unos 3 minutitos, 4 minutitos para que nos diga algo del Consejo de la Magistratura, si te parece. Bueno, como no, Porque ese es el un tema Consejo de la también bastante Magistratura delicado. ¿eh? Que ese es Claro, un tuvimos tema... una invitada la otra semana, ¿no? ¿Fue la semana pasada? Sí, sí, sí. Sí, sí, entonces tuvimos esa invitada, la verdad los comentarios de esa reunión fueron muy interesantes. Una cosa que me quedó en el tintero respecto del juez Bento, el juez de Mendoza, ¿se acuerdan que Sí. le preguntamos? Un tema es que me quedó sin preguntar porque se me fue o se me fue el tiempo, fue que, ¿por qué al juez Bento, mientras tramita eh, digamos, el juicio que le están haciendo, juicio entre comillas, dentro del Consejo de la Magistratura, por el juicio político en realidad es, mientras tramita ese juicio político, ¿por qué no lo han suspendido en su cargo? Que era un poco, creo que no lo llegamos a plantear ese tema. Es muy problemático que un juez con una prueba enorme en su contra, con algo así como 10 causas penales, con algunas ya con pronunciamiento, en donde quedó demostrado las defraudaciones que realizó, el enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera, ¿por qué por lo menos mientras dura el juicio no fue separado del cargo? Eso es un tema que a mí me preocupa.
Y Y le bueno, debe no hubo preocupar la mucho novedad. más a quienes son las partes de los juicios que llevan, ¿no? Ser parte de un juicio en el cual... Claro, exacto, vos lo planteabas los otros días, efectivamente. Creo que nos estamos quedando con poquito tiempo, pues ya se nos Sí, ha acercado nuestro querido sí. Federico Politi, ¿no? Así que te voy Este, a que- dar... empecemos por Diego. Diego, te doy un minuto y medio a ver lo que quieras decir. Después cierra Alfredo y nos despedimos. Es una emoción 1 minuto y medio, pero bueno, no. Simplemente quiero hacer un agregado. El otro día hablábamos del fondo de UNICEF que recibía donaciones en criptomonedas, básicamente en Bitcoin y en Ether, y pudimos acceder a una de las plataformas que creó una billetera virtual, justamente hablaron de Córdoba, una billetera descentralizada que se llama Escapit. ¿Qué particularidad tiene esta billetera? No solamente que es un proyecto que recibió 24 Ether para hacer el desarrollo, sino que allá en el camino lo hemos corroborado, permitiendo hacer, o sea, siendo donantes de distintos proyectos. Hoy tienen subidos a la billetera 6 proyectos. Uno es de la organización Pulenta, que hace ayuda a lo que es los barrios, barrio 31, diferentes barrios que requieren cierta asistencia. Un proyecto propio también de UNICEF, otro de agua, de distintas partes del mundo. Hicimos la corroboración y pudimos utilizar la billetera y ser donantes de esos distintos proyectos. Corolario, en ningún momento utilizamos dinero fiduciario, o sea, utilizamos en todo momento criptoactivos, son un par los que tienen enlistados, que es Ether, Polygon de Matic y algún otro más, y UCDC, que es una de las estables o de las monedas estables, y pudimos con 3 clics básicamente hacer donaciones a distintos proyectos. Me parece, lo vamos a tratar en otro momento, sustancial, porque estos chicos que quedamos quizás que en algún momento los podamos entrevistar, nos cuenten la experiencia, creo que llevan 2 años, eh, cómo desarrollaron una billetera descentralizada donde administran o accionan cripto y permiten donar a distintos proyectos con simples clics. Y uno, sobre todo, que es el punto neurálgico, tiene la trazabilidad de esas donaciones a través de lo que son las diferentes blockchain. Cuando hablamos de rendición de cuentas o trazabilidad de las donaciones. Nada, me parecía un tema interesante que venimos desarrollando, pero como siempre decimos, fuera de lo teórico, lo operativo y lo práctico. Bueno, muchas gracias, Diego. 30 segundos, Alfredo, para despedirte. y o menos, cómo no. Para completar el tema del Consejo de la Magistratura, les voy a dar una novedad que ocurrió creo que hoy, si no me equivoco. Una nueva maniobra está llevando a cabo el kirchnerismo para quedarse con una bancada más o con un espacio más dentro del Consejo de la Magistratura. Esperemos que no lo sea. Es el lugar, el espacio de la senadora Camaño, que ya anunció que se retira. Bueno, de alguna forma el kirchnerismo quiere buscar de cómo sumar un consejero más dentro de su propia... Bueno, y nos en su- fuimos. bueno, Chao.